Un ataque con armas de fuego en una sala de conciertos en la periferia de Moscú dejó al menos 137 muertos y más de 140 heridos, según los servicios de seguridad rusos. Pocos momentos después del incidente, al grupo autodenominado Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad del ataque en su canal de Telegram. Al respecto, vamos a dialogar con el profesor Bruno Tondini, analista internacional. Bruno, buen día. Carolina te saluda. ¿Cómo estás? Bien, buen día Carolina, a vos, a todos los oyentes y televidentes de Radio María. Y bueno, vamos a hablar un poco de este atentado, que bueno, vamos a tratar de encontrarle, si se le puede encontrar razón alguna, aunque sea desde la política internacional, y luego también entender algunas cuestiones que tienen que ver con eso en un contexto global. Podríamos decir que este atentado tiene varias aristas a analizar, ¿no? Sí, sin duda. La primera es para situarnos un poquito en, digamos, cómo es la cuestión, porque bueno, no ha ayudado mucho lo que dijo en las primeras horas Putin sobre lo que había pasado y rogándole toda la responsabilidad a Ucrania, cuando bueno, hasta un mínimo conocedor de la cuestión podía entender de que en este caso, que realizaron el atentado no se podían escapar por Ucrania porque justamente en toda la frontera está minada, con tropas obviamente rusas por doquier, o sea, no sería el lugar donde cualquier grupo terrorista buscaría un escape, sino Claro. justamente por donde fueron, o sea, que fue justo lo que escucharon después de el presidente de Bielorrusia que le dijo, no, mire, yo en este problema yo no me quiero meter, vinieron para acá, nosotros teníamos en Bielorrusia también dado la voz de alerta, entonces bueno, pasó esto. Para entenderlo entonces tiene que ver con todo un contexto de atomización que es largo, pero muy rápidamente tiene que ver con la caída de la Unión Soviética. Dentro de ese contexto Putin quiere rearmarla y Sí. bueno, y el rearmar eso genera estos problemas. Claro, porque a pesar de que ISIS se adjudicó el ataque, el mismo Vladimir Putin insinuó que podrían tener relación con Ucrania y con Occidente estos atentados, ¿no? Bueno, claro, el problema grave que tiene es que primero le avisaron desde Occidente que iba a ser el atentado. Segundo, que la modalidad del atentado está más que claro. A ver, convengamos, yo para que aquel que del, digamos, oyente lo entienda, la metodología es la misma de lo que pasó en Israel. O sea, es un concierto de rock, o sea, digamos, un paradigma del occidentalismo donde se produce el atentado. O sea, para encontrar algún vaso comunicante y entender un poco esta cuestión. Sí. Tercero, ISIS es un grupo musulmán, en este caso también, si bien estaba integrado por ciudadanos de Tayikistán, que digamos se despegó de la cuestión, pero bueno, pero se despega, pero no tanto, porque digamos, convengamos que justamente Tayikistán se separa de la Unión Soviética en su momento, de eso que Putin quiere armar como un nuevo gran imperio. El problema es que dentro de la Unión Soviética, para que todos entendamos, convivían, obviamente, Rusia, con una fuerte impronta de una visión ortodoxa de la religión, y Sí. luego todo en la zona del Cáucaso y demás, una pluralidad de congregaciones de carácter musulmanas, que obviamente fueron las primeras que se separaron. Con algunas se lleva bien el amigo, entre comillas, Putin, Sí. como Azerbaiyán y demás, pero con otras no se lleva tan bien, porque son más extremas. Y en este caso, como también Rusia se metió en algunas cuestiones que a ISIS obviamente le resultan problemáticas, bueno, ahí viene el problema. Y también a días de las elecciones ganadas, ¿no? Sí, sin duda esto es un golpe duro. O sea, él con esto, con la elección ganada, se había fortalecido Putin y con esto, o sea, hay que pensar que, digamos, estos terroristas estuvieron merodeando por la sala de conciertos infestada de servicios secretos rusos y nada pasó. Los detuvieron 14 horas después, cuando habían ido y vuelto tratando de escapar. Digamos, los servicios de atención llegaron lentos a la zona, al lugar, lo cual le genera también un frente interno a Putin. Bueno, una serie de problemas. Pero bueno, convengamos que bueno, en esto Putin se metió y además para analizar también al grupo terrorista, no es la primera vez que pasa esto en Rusia. En 2015 habían tenido
digamos, un atentado contra un avión que estaba, digamos, digamos, con la mayoría del pasaje era ruso. Ujú. Después también hubo atentados en la embajada rusa de Kabul, que no es un tema menor, porque justamente ISIS está peleado, diría alguien, con medio mundo. Sí. Pero en la lista de enemigos, Rusia está entre los primeros, por no decir casi el primero, porque apoya al régimen talibán de Afganistán, que después de que se retira, digamos, Estados Unidos y demás, y todo esto de esa zona, bueno, generó lo que vimos hace un tiempo, las imágenes que hemos visto en Afganistán y demás. Entonces, al apoyar al poder que está allí desde el 2021, bueno, obviamente los rusos pasan a estar. Además, hay una embajada en Kabul, es uno de los pocos países, digamos, que tiene allí embajada como Irán y Pakistán. Y además también se habían metido en su momento, Putin había apoyado, digamos, a las facciones en contra de el mandatario en Siria, que era apoyado justamente por ISIS. Entonces, bueno, hay una serie de conflictos que hacen que esto no sea, digamos, no lo podamos vincular con la cuestión de Ucrania, sino que tiene digamos, tiene algún vaso comunicante, pero porque son las disidencias que tiene Putin en su intento de recrear ese gran imperio ruso, ¿sí? Que dentro de ese gran imperio ruso, como sería una vieja Unión Soviética, Sí. no pueden convivir y han generado esta atomización que se generó allá por fines de la década del 80. Se puede esperar, ya más o menos cerrando, Bruno, ¿se puede esperar una represalia por parte de Putin y a quién? Claro, el tema es que justamente el presidente digamos, del Consejo de Seguridad ruso lo que planteó era que había sido Ucrania para poder identificar la represalia, para dirigir la represalia contra Ucrania. El tema es que es evidente que no es Ucrania el responsable de esto y que no los había entrenado y que no los había apoyado y que no se escaparon por Ucrania, etcétera. Claro. Entonces, la represalia contra ISIS en realidad se va a dar manteniendo, entre comillas, porque no es una represalia, continúan siguiendo en el apoyo al régimen talibán, ¿sí? Con Ujú. mayor intensidad por parte de Rusia, con una mayor injerencia allí en el Cáucaso Norte, que también hay facciones de ISIS tratando de apoyar ciertos movimientos separatistas. O sea, se van a dar, tal vez no van a ser tapa de diarios, convengamos eso, pero bueno, lo que querían como tapa de diario era esto, que justamente en el tema de Ucrania tenemos la cuestión de que, bueno, de que, digamos, se ha hablado mucho en las últimas horas de nuevos hundimientos allí en el mar, fruto de la acción de los milicianos ucranianos, las modificaciones también en la cúpula militar ucraniana como para darle una mayor intensidad y lograr el apoyo. Y bueno, y la realidad es que arranca un nuevo ciclo, fruto de lo que hemos hablado en las últimas reuniones, que tiene que ver con las elecciones en los distintos países occidentales como Sí. Estados Unidos y Europa. Bruno, te agradecemos por esta comunicación y bueno, que tengas una muy buena Semana Santa y una especial Pascua de Resurrección. Lo mismo para todos ustedes, para todos los oyentes y televidentes de Radio María, y bueno, y recordar un poco las palabras del Santo Padre también en este caso, ¿no? Lo difícil que es reivindicar, llamémosle así, por lo que señalaba en Rosario, pero aplicable a esto, Ujú. la política como ocuparse del otro, Sí. ¿sí? Como ese servicio para el otro. Entonces, pensemos en que en esta Semana Santa, ¿qué podemos hacer por el otro en este mundo? Y esto me parece que resulta claro, ya no tiene que ver con un occidentalismo individualista. Yo creo que hasta los colectivismos están planteándose imágenes fuertemente individualistas que llevan a estos atentados porque lo único que les importa es el ejercicio de la violencia por la violencia misma. Ujú. Entonces, pensar un poco tal vez, no solamente en lo que nos toca a nosotros como argentinos, en lo micro, en nuestra pequeña comunidad, qué podemos hacer con el otro, para el otro, sino pensar también qué este mundo puede hacer por todos nosotros, ¿no? Y tratar de tener una salida más pacífica a todos estos conflictos va a ser bastante difícil, pero bueno, pensar que en el siglo XXI, supuestamente la era de la tecnología y demás, los problemas son cada vez más graves Claro. y recemos para que de una manera u otra el ser humano, que es el único que los puede resolver,
aunque sea, pueda avanzar en un buen sentido o en un buen sendero. Así que un abrazo a todos y una feliz Pascua. Esperamos que así sea. Muchas gracias, Bruno. Hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles próximo. Saludos a todos. Estuvimos dialogando con el profesor Bruno Tondini, analista internacional, sobre el atentado terrorista a Rusia.